Erickson Velasco desde Guatemala con los 20 minutos de reflexión sobre la esperanza. Adelante, mi hermanito Erickson. Amén, hermano. Muchas gracias por el tiempo. Muy agradecidos, hermanos, por este privilegio que mi hermano Rigoberto me ha concedido en esta noche, de poder compartir con ustedes esta palabra, una palabra de Dios, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros nos alimentamos de ella y cada día somos fortalecidos. A cada minuto tenemos alguna circunstancia, alguna situación en nuestra vida que necesita ser animada, ¿verdad? Y a través de estos miércoles, eh, por la voluntad de Dios y gracias a Él, he estado también, ¿verdad? Puedo escuchar los mensajes que nuestros hermanos han impartido con respecto a esta palabra que realmente es muy poderosa, ¿verdad? Muy poderosa si nosotros la podemos entender y aplicar de una manera práctica, de una manera favorable, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual. Y creo que para cada uno de nosotros está muy claro el hecho de entender que nuestra esperanza, primero que nada, tiene que estar plenamente en nuestro Dios, ¿verdad? Nuestra esperanza tiene que estar plenamente puesta en aquel que nos dio la vida, en aquel que nos da el sustento todos los días, ¿verdad? Y es importante, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos, ¿verdad? Que tiene que ir dirigida nuestra esperanza a aquel que nos creó, ¿verdad? Y pensando, ¿verdad? En cómo, en alguna forma de cómo compartir una palabra de provecho, de bendición para cada uno de nosotros. Todos, pues, seguramente tenemos varios años ya de pertenecer a la Iglesia de Cristo y a través de los años hemos visto conforme a experiencias de qué forma podemos aplicar conceptos prácticos para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y por ejemplo, en este caso, ¿verdad? La esperanza habla de que es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos parece posible, ¿verdad? Dice que en este sentido, dice que la esperanza supone que hay expectativas positivas en las cuales todo ello está relacionado a algo favorable correspondiente a nuestros deseos, a lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Como concepto, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Que es un estado de ánimo, ¿verdad? No podríamos decir que es como un amuleto, ¿verdad? Sino que es algo que nosotros podemos tener, primero que nada, sabiendo que de Dios proviene todo lo bueno y sabiendo que a Él nosotros le debemos toda nuestra vida. Para poder entrar en materia del tema del día de hoy, en Salmo 37 versículo 5 dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. ¿Verdad? Que hay tres acciones muy importantes que para nosotros tienen que ser prácticas de todos los días, ¿verdad? De cada día de nuestra vida tienen que venir estas tres prácticas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como cristianos. Encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros siempre tenemos en mente el encomendarnos a Dios cada vez que salimos de nuestra casa, cada vez que salimos de nuestro hogar hacia nuestro trabajo, quizás al centro de estudios, si alguno tiene algún estudio también, ¿verdad? Fuera de casa. Entonces, ese es el mandato que tenemos para cada uno de nosotros: encomendar a Jehová nuestro camino, que nuestro camino sea despejado totalmente de todo peligro, ¿verdad?
Entonces, nuestra confianza y esperanza para, primero que nada, es saber que si en el momento que yo salgo de casa voy a llegar con bien a a mi destino, ¿verdad? Y la segunda acción que nos habla este versículo es de que nosotros tenemos que esperar en Él, ¿verdad? La esperanza tiene que ver con el hecho de saber que lo que deseo, lo que estoy pidiendo, lo voy a recibir, ¿verdad? Entonces, si yo le pido a Dios protección, tengo que saber y esperar que Él me la va a dar, ¿verdad? Tengo que saber que las cosas que yo estoy encomendando a Dios en sus manos, el Señor las va a poner, ¿verdad? En nuestro camino, ¿verdad? Y lo tercero dice, ¿verdad? Que Él va a hacer todo lo que nosotros pedimos cuando lo hacemos con fe, cuando lo hacemos esperando que Dios obre de manera positiva en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, algo que realmente me sorprende mucho es de que cada uno de nosotros tenemos estos conceptos realmente muy claros, ¿verdad? El hecho de saber que nosotros tenemos que esperar en nuestro Dios y realmente es un fruto que todos los días tenemos que ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero ahora yo me ponía a pensar en algo de cómo nosotros podemos aplicar esta esperanza, cómo podemos aplicar este estado de ánimo eh, al hecho de inspirar o de cultivar en alguien la esperanza, ¿verdad? Si ustedes quizás tal vez podrán pensar en esta situación, personajes políticos en los tiempos de elección vienen y empiezan a prometer tantas cosas a las personas con tal de obtener un voto, ¿verdad? Les prometen prosperidad, les prometen calles mejoradas, seguridad, bienestar, en fin, tantas cosas que las personas al escucharlo, se crean ese estado de ánimo en decir, yo con este presidente, con la persona cuando quede, voy a vivir de una manera más tranquila, ¿verdad? Y en ese momento esta persona está generando esperanza en aquellas personas que lo están escuchando. Pero llega el tiempo, pasan los años y lamentablemente ciertas cosas pasan en donde posiblemente no se crea o no se cumple con la palabra que se había prometido al inicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellas personas que escucharon de él aquellas promesas, pues lamentablemente aquella esperanza, pues definitivamente ya no vuelve a renacer, ya no vuelve a verse reflejada en ellos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en aquellas personas, y pues sí, y no vamos a entrar tanto en este asunto, ¿verdad? Pero muy pocas veces sí van a luchar por el bienestar del pueblo, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar, es muy difícil entonces el hecho de esperar, de poder depositar nuestra esperanza en una persona. Es muy difícil el hecho de poder decir, yo voy a depositar plenamente mi esperanza en un ser humano, en un hombre, ¿verdad? Y realmente, y la verdad, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos humanos, tendemos a fallar, tendemos a cometer errores y lamentablemente, pues no podemos decir, tengan plena confianza, plena esperanza en mi persona porque las razones son bastante obvias, ¿verdad? Entonces, me ponía a pensar en esto y me ponía a analizar, entonces, ¿será que es posible que yo pueda depositar o yo pueda generar esperanza en alguna persona? Quiero que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, y dice la palabra de Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos
en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vea esta palabra poderosa que encontramos en esta escritura. Primero comienza diciendo que somos embajadores. Un embajador es un representante, es alguien que habla no, no quitando el motivo principal, sino habla en representación de aquel que lo ha enviado. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos en primer lugar una gran responsabilidad, tanto una gran responsabilidad como un gran privilegio de poder, de cierta forma, generar confianza ante las personas. No vamos a, nosotros mismos no vamos a prometer algo o no vamos a decir algo con respecto o solamente conforme a nuestras virtudes, a nuestras aptitudes, a lo que nosotros hacemos día con día, sino vamos a hablar algo conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que somos embajadores, que entonces estamos hablando en nombre de Cristo como si Dios estuviera rogando, ¿verdad? Ese es uno de los principales motivos por los cuales nosotros compartimos el Evangelio ante las demás personas, es porque vemos la necesidad de aquellas personas de poder conocer acerca de Cristo, de poder conocer acerca de sus promesas. Y tenemos ese gran privilegio nosotros, como hijos de Dios, como predicadores, de poder generar esa esperanza a aquellas personas. Muchas de las promesas que nosotros conocemos, que las hemos hecho fruto para nuestra vida espiritual, también nosotros la podemos compartir ante las demás personas. Sí, ante aquellas personas que posiblemente no conocen de Cristo, no conocen de Dios o no han escuchado, ¿verdad? Acerca de nuestro Dios. Una de las promesas, y si nos ponemos a pensar o analizar cuáles son las promesas, cuáles son aquellas bendiciones que Dios eh, da a aquellas personas, posiblemente si nos ponemos a nombrarla no nos alcanzaría, en primer lugar, los 20 minutos, no nos alcanzaría toda la noche para poder hablar de ellas, ¿verdad? Pero voy a nombrar algunas cuantas para que nosotros podamos recordar y entender esta parte, ¿verdad? Que nosotros somos o podemos ser esos generadores de esperanza para aquellas personas que no conocen de Cristo. La primera es el perdón de pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Entonces vemos que este beneficio, esta bendición, obviamente lo vamos a poder encontrar cuando ya somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Cuando ya somos miembros, cuando hemos creído, hemos obedecido y hemos hecho fruto del Evangelio en nuestra vida. Entonces, esta es una de las promesas que nosotros podemos compartir a aquellas personas que no conocen de Cristo. El perdón de sus pecados, que toda su vida pasada puede quedar atrás completamente y que Dios puede hacer borrón y cuenta nueva con su vida, ¿verdad? Y que de ahí en adelante toda su vida puede ir llena de bendición en bendición cada momento de su vida. Una segunda promesa en la cual nosotros podemos compartir para poder generar esperanza a las personas es acerca de la provisión, ¿sí? Acerca de la provisión. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabra realmente causa eh, mucha esperanza, porque el hecho de nosotros creer en nuestro Dios, eh, eso definitivamente trae muchos beneficios para nuestra vida tanto material como mucho más en nuestra vida espiritual.
Dice que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta. Él conoce cada momento de nuestra vida y cada situación de nuestra vida, posiblemente en necesidades, y nosotros podemos poder generar esa esperanza en aquellas personas. Cuando le decimos, si necesitas algo, en Dios vas a poder recibir, vas a poder alcanzar todo lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ser ese vehículo de esperanza para aquellas personas. El descanso, Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Hay muchas cargas que posiblemente a la humanidad están siendo motivos para que terminen haciendo acciones que realmente no van conforme a la voluntad de Dios. Y podemos verlo en muchas situaciones que se quitan la vida, se privan de ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen muchas cargas, muchos pesos, mucho peso en su espíritu, en su alma, ¿verdad? Pero nosotros, con la iluminación de nuestro Padre Celestial, podemos llegar a aquella persona, poder conocer su situación y hacerle ver esta promesa que Dios tiene para su vida, que Él, que nuestro Dios puede hacernos descansar, que Él nos puede hacer reposar en vivir de manera tranquila, con paz, en nuestra vida, si nosotros depositamos a Él todas nuestras cargas, si depositamos a Él todo el peso que hay en nuestra vida espiritual también. Otro de las promesas que nosotros podemos compartir es la corona de la vida, ¿verdad? La corona de la vida, y eso lo encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? Entonces, son muchas las promesas de las cuales nosotros podemos compartir a las personas. Y como les decía, todas estas promesas ya nosotros ya las hemos hecho fruto de nuestra vida. Ya por ello es que nosotros estamos en este lugar, en este momento, escuchando la palabra de Dios, porque también nosotros también hemos compartido estas bendiciones que han sido fruto para nuestra vida, ¿verdad? Y qué bonito sería y qué bonito podría ser que nosotros podamos generar esa esperanza ante las demás personas. Y como les decía al principio, no como, no con mis propias fuerzas, no con mis propias aptitudes, no con lo que yo hago, con lo que tal vez represento como ser humano, sino con lo que yo puedo aportar como hijo de Dios, con lo que yo le puedo compartir, sabiendo que esto lo hago conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nuestro hermano Williams hace un momento cantaba una bonita alabanza, la cual decía, haz mi carácter más como el tuyo, ¿verdad? Y creo que de cierta forma cada uno de nosotros tiene ese deseo en su corazón de que todo el carácter que quizás nosotros tenemos en algún momento de prueba, de presión, que nosotros podamos convertirlo en algo positivo, no solamente para nosotros, sino para aquellas personas que están a nuestro alrededor, no solamente pensando en nosotros mismos, sino para cada miembro de nuestra familia, si es que algún miembro de nuestra familia está alejado de los caminos de Dios, algún conocido al cual nosotros deseamos compartirle el evangelio. Entonces, esta es esta es la forma en la cual nosotros podemos generar esa esperanza ante las demás personas. Le doy gracias a Dios por este privilegio y de cierta forma para poder compartir esto que principalmente para mi persona también es de mucha bendición el poder entender que no por mis aptitudes puedo ser una bendición ante las demás personas, sino solamente si yo actúo conforme a la voluntad de Dios y comparto todo lo que Dios ha hecho en mi vida,
para que las personas también puedan tener esa esperanza en su vida. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.